Cada 31 de octubre en todo el mundo se recuerda un movimiento que surgió en Europa en el siglo XVI, un movimiento que cambiaría el mundo para siempre. Estamos hablando de la Reforma Protestante. Hermanos, muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional de esta mañana. Y uno de los temas que se puso en el centro del debate o en el centro de la discusión en aquella época fue precisamente la Biblia. Para los reformadores, la Biblia, y para nosotros el día de hoy, las Escrituras, nosotros la identificamos como la única regla de fe y práctica. Para nosotros eso es la Biblia, la única regla de fe y práctica. Sin embargo, antes de la Reforma no era así. La Biblia no era la única fuente o la única regla. Existía otra fuente llamada la tradición o la santa tradición. No porque la Biblia tuviera errores, no porque la Biblia no estuviese completa, sino que la tradición se colocaba a la par de la Biblia como la palabra de Dios también. El Concilio de Trento, en respuesta a la Reforma en el año 1546, dice lo siguiente: todas las verdades salvadoras y las normas de conducta están contenidas en los libros escritos y en las tradiciones no escritas recibidas por los apóstoles de la boca del propio Cristo o de ellos mismos. Es decir, la tradición y la Biblia tienen la misma autoridad. Cuando la iglesia de esa época se refiere a las escrituras, se refería únicamente a la única traducción oficial y era la única traducción autorizada que se le llamaba el Textus Vulgatus. Hoy se le conoce como la Vulgata Latina. Era la versión oficial, pero existían muchas otras versiones que se derivaban de esta versión oficial y que tenían errores. Y los teólogos de aquella época únicamente tenían acceso a esta única traducción. Antes de la Reforma hubo otro movimiento llamado humanismo renacentista. Actualmente hay un humanismo que este humanismo actual propone que el hombre tiene el control de todo. Sin embargo, el movimiento llamado humanismo renacentista surgió allá en el año, aproximadamente en el año 1260, y este movimiento lo que proponía era regresar a las fuentes, es decir, había una pasión por leer cualquier texto clásico en sus versiones originales, incluyendo la Biblia. Y aquí en este movimiento surge un hombre llamado Erasmo de Rotterdam, un hombre que propone una traducción diferente al Nuevo Testamento, una traducción no oficial, porque la única versión dijimos que era la Vulgata Latina. Y este movimiento, o esta nueva traducción, perdón, vino a demostrar los agujeros de la teología católica. Por ejemplo, Mateo 4:17, la Vulgata Latina dice lo siguiente: desde ese momento en adelante, Jesús comenzó a predicar: haced penitencia, porque el reino de los cielos está cerca. Pero en realidad, esto no es lo que Mateo escribió. Erasmo de Rotterdam, al traducir el Nuevo Testamento, entonces, propone un cambio radical de esta palabra. Jesús no está hablando, aquí no está hablando del sacramento de la penitencia. Erasmo entonces propone lo siguiente: en lugar de traducir haced penitencia, debe traducirse arrepentidos. Qué gran cambio de significado, ¿verdad? Arrepiéntete de tus pecados. Y hacer penitencia es completamente diferente.
Otro ejemplo de esta traducción es Lucas 1:28, que en la Vulgata Latina lo que expone esta traducción dice: María llena de gracia. Y los cristianos de aquella época podían acercarse a María para que ella les diera de su gracia, por si a los cristianos les hacía falta. La traducción de Erasmo propone, en lugar de María llena eres de gracia, Erasmo propone esta traducción: María eres favorecida. Porque María no es un dispensador de gracia, sino que al igual que nosotros, María recibe de la gracia de Cristo. Nosotros hemos recibido de la gracia de Dios también. Somos receptores, somos como un recipiente, pero no podemos dispensar gracia. María no puede dispensar gracia también. Calvino concluye lo siguiente: que esto sea un principio firme. Ninguna otra palabra debe considerarse la palabra de Dios, ni se le debe dar lugar como tal en la iglesia. Que la contenida primero en la ley y los profetas y después en los escritos de los apóstoles, y la única forma autorizada de enseñanza en la iglesia es por la prescripción y el estándar de su palabra. En resumen, lo que Calvino está diciendo: solo la Biblia es la palabra de Dios. Y más adelante nuestros catecismos van a definir que la única regla de fe y práctica es la Biblia. Hermanos, estamos en estos tiempos donde la Biblia también es puesta a duda. Debemos de seguir sosteniendo la única verdad. Debemos de seguir sosteniendo que la Biblia es la única palabra de Dios.